va a estar a cargo de Ana Mollón. Ana es hemodinamista, intervencionista, cardióloga, y si bien también hace la parte cardíaca, de a poco se está interiorizando mucho en lo que es, y perfeccionando, interiorizando en todo lo que es la parte vascular periférica. Ana, todo tuyo. Bárbaro. Bueno, buenas noches. Es un caso de isquemia crítica y el planteo es indicación de angioplastia infrapatelar. Es un paciente de 93 años, autoválido, en buen estado general, antecedentes de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal no dialítica, extabaquista, estenosis aórtica severa asintomática. Como antecedente, cuando lo conocimos, tuvo una internación previa, 3 meses antes, por un síndrome febril secundario a infección de tejido subcutáneo con una úlcera pequeña en la región interna del pie, asociado a osteomielitis. Como tratamiento, recibió tratamiento antibiótico y se fue de alta. Era una úlcera pequeña. Se reinterna 3 meses más tarde con progresión de la úlcera. La úlcera era del tamaño, a ver si se ve con el láser. No. Ahí. Era lo que describe el paciente, el tamaño de esta segunda úlcera que tiene, progresó a este tamaño, y en este momento se decide realizar arteriografía de miembros inferiores, y lo que encontramos, ahora se las voy a mostrar, es enfermedad multinivel con lesión en la femoral superficial hipoplitea, lesiones severas, y oclusión de los 3 vasos infrapatelares. Tenía conservado el tronco, pero ocluida la tibial anterior, tibial posterior y peroneo. Lo único que se visualizaba era recanalización distal por colaterales de la plantar, del arco plantar. En realidad de la plantar lateral y algo de la plantar media. Vale. De caso antes de pasar a la arteriografía, yo le quisiera preguntar a Nacho, cualquiera del equipo, a ver, si querés ir para atrás, Sí, la imagen, no, lo de la úlcera, me parece que, Nacho, cuando te llega la úlcera de arriba, olvidémoslo de la grande, porque Ana decía que empezó como la úlcera chiquita, diabético, renal crónico, me parece que uno podría pensar en el tema vascular. ¿Qué haces, más allá de los estudios vasculares, con esa úlcera chiquita? Digo, que mires la de arriba nada más. ¿Cómo haces el seguimiento y cuándo te asusta y cuándo decís, no, esto va a curar en forma espontánea? En cualquier paciente diabético que tenga una lesión, más si es un paciente con insuficiencia renal, me asusta siempre. O sea, ese es como el primer... Creo que es el primer mensaje, más que tanto para los médicos como para la familia, que muchas veces la gente tiene una pequeña lastimadura y hasta la primera consulta pasa un montón de tiempo y después de la primera consulta hasta que se evalúa el paciente pasa más tiempo todavía. Personalmente creo que en cualquier paciente que sea diabético y tiene una lesión tiene que tener una evaluación del árbol vascular, un Doppler, y que la lesión la tiene que ver a alguien que se dedique a hacer cura avanzada de heridas. No es, en lo personal es algo que yo no lo manejo personalmente. Yo se lo mando al dermatólogo que maneja heridas y que él lo evalúe, que le parezca. Estoy hablando de la pequeña úlcera chiquita, ¿no? No, sí. De, Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que hay que ser más agresivo en este tipo de lesiones y por lo menos evaluar el árbol arterial y no darlo de alta sin una evaluación. De hecho, ahora en retrospectiva no hubiéramos tratado en ese momento y no hubiéramos llegado a esto. Pero no es tan infrecuente. No es tan infrecuente verlo, esto de que se vaya de alta porque tiene una úlcera chiquita y no se hace ninguna evaluación vascular. Sí. No es para nada infrecuente. No. Te diría que es la regla, creo. Sí. No, dos comentarios. Uno, por lo que recién dijiste, hay un artículo, no me acuerdo la revista, pero fue en Alemania. Evaluaron todas las bases de datos de todas las internaciones para enfermedad vascular periférica y vieron las amputaciones. Eran 4.000 y pico de amputaciones en 2 años y vieron cómo había actuado el médico en esas amputaciones. Y vean que más de la mitad no tenían hecho angiografía y no tenían hecho Doppler de las amputaciones. Así que
lo que vos decís, en Alemania, estos pacientes pasan por traumatólogos, pasan por un montón de médicos, se toma la lesión de la amputación sin tener la evaluación adecuada. Sí, de hecho, yo después lo pongo, pero a nivel mundial el 60% más o menos de las amputaciones mayores nunca se hizo estudio diagnóstico y desde ya nunca se trataron y van a amputación directa. Vamos más fino todavía, Nacho. Digo, vos decís, yo lo derivo a un especialista. Sinceramente, digo, en la mayoría de los centros, yo sé que trabajás en italiano y hay un grupo muy grande que trabaja en esto. ¿Qué pasa si, estando en Capital, ni siquiera estoy diciendo vamos a Calamuchita, estamos en Capital y no tengo un especialista, el de la arriba, insisto, en la úlcera chiquita, en la grande me parece ya es otra situación. Acaba de decir, doctor, la semana pasada me empezó esta úlcera. ¿Cuánto tiempo vos le darías para que se cure sola y vos decís, esta úlcera no se va a curar? O si de una ya tratás de derivarlo a un grupo que se dedica a esto. En un paciente así, que tiene una úlcera, que primero tengo que ver por qué empezó. Yo veo esa piel que está toda reseca, que tiene queratosis, es una piel que se ulceró porque está enferma. Entonces, mientras siga así enferma, lo más probable es que no se cure. Por otro lado, ¿cuál es el tiempo en el cual yo le doy una úlcera para curarse? 4 a 6 semanas. Una úlcera que en 6 semanas... A ver, yo puedo tener un paciente en el cual diga, tengo enfermedad del árbol vascular y es un paciente muy comórbido y no lo quiero intervenir. Y decirle, bueno, voy a darle un tiempo de espera, un compás de espera a ver cómo evoluciona. Porque a mí me ha pasado de pacientes que han cicatrizado lesiones. Yo he tenido pacientes muy ancianos, con muchas comorbilidades, que han tenido lesiones y las curamos en forma local y con mucho cuidado local y de dermatología, terminaron cerrando lesiones sin necesidad de intervenirle el árbol arterial. ¿Cuánto es el tiempo que le doy para tomar una decisión? 4 a 6 semanas. Como tener ese número, ese valor. La otra cosa es que no se va a cerrar sola si no hacemos nada. Como mensaje así general, hay que evitar cosas que sean agresivas para la piel. Por ejemplo, el Platzul, que se usa habitualmente y que siempre se le pone Platzul a las heridas. El Platzul es bueno porque tiene plata y es un antibacteriano porque es un bacteriostático. Pero como es bacteriostático, también inhibe el crecimiento de la reepitelización de la piel. Entonces, evita que se repetilice la piel. No favorece la cicatrización de la herida. Otros pacientes le ponen el alcohol. El alcohol es astringente, pero también daña el endotelio y daña la cicatrización. Entonces, el concepto hoy en día básicamente se divide la cura de heridas en dos mundos, lo que es la cura húmeda y la cura seca, ¿no? El primer concepto es que la herida tiene que estar limpia. Limpia significa que no tiene que estar infectada y no tiene que tener material necrótico, no tiene que estar ese material negro, ¿no? Que uno lo tiene que sacar. Históricamente ese material se sacaba por debridación quirúrgica y eso se lastima mucho el lecho de la herida, se profundiza la herida y uno se lleva tejido de granulación. Entonces, el primer concepto es tratar de hacer debridación química. Esos son productos que van generando y se van comiendo todo eso hasta dejar un lecho de la herida que esté bien limpio, bien rosadito, ¿no? Y después, una vez que yo tengo una herida que está limpia, tengo básicamente dos estrategias, de cura seca y cura húmeda. Hoy en día a lo que se apunta y todas estas heridas se curan lo que es las estrategias de cura húmeda, que son con apósitos donde eso favorece el crecimiento de las células y la replicación celular de la úlcera. Pero para que eso se produzca en un paciente que tiene enfermedad vascular, tiene que llegarle oxígeno y proteína. Eso es fundamental. Bueno, no, 2 o 3 comentarios. Primero que, en regla general, isquemia crítica que no se revasculariza, 90% se amputa al año, ¿no? O sea, tratamiento de la isquemia crítica es revascularización, en grandes rasgos. Por otro lado, todos estos pacientes con isquemia crítica necesitan de un médico especialista en herida. Nosotros veíamos que muchos pacientes hace unos años angioplastiaban en mi centro, quedaba hermosa la arteria, pero volvían al tiempo, nadie se encargaba de su úlcera, el señor seguía caminando con la úlcera y volvía con la úlcera infectada más grande. Así que ahora tenemos una enfermera especialista en heridas, me parece que es fundamental para el manejo de estos pacientes.
Y bueno, en este caso, bueno, 90 años. Lo que hay que ver acá es el dolor también, ¿no? Esta patología tiene todo un tema de qué es el manejo del dolor. Yo no sé si tenía dolor o no, es un poco de lo que más estimula hacer cosas a este tipo de paciente, 90 años, con úlceras, estenosis aórtica severa. Un mensaje que me gustaría, antes de que siga Ana, es Sí. esto lo que planteaban. Traten de encontrar a alguien que le interese esto. Es fundamental. En todo servicio, en toda institución, van a encontrar a alguien que le termine interesando. La realidad es que nosotros tenemos una cirujana plástica. Uno dice, bueno, el cirujano plástico se va a dedicar a lo estético, ¿no? Automáticamente le gusta esto. Entonces hemos logrado identificar. Y sabemos que cuando, esto no tiene nada que ver, pero digo, cuando no puede meterse ella por una cuestión, que hay reglas de obras sociales, el paciente le va distinto. Esto que hablaba Nacho de los distintos tipos de cura, lo vemos, digo, en servicios de traumatología que no les interesa el pie diabético, siguen implementando la cura seca. Cuando viene esta persona, no implemente otro tipo de cura. Entonces, claramente hay que tratar de identificar a alguien que le interese y me parece trabajar en equipo con esa persona, pues es muy difícil poder encontrar a alguien que le interese. Incluso ha crecido mucho el tratamiento de las heridas con lo químico y lo mecánico, con el VAC y varios métodos que también ayudan a la cicatrización. Ronald Mackenzie es cirujano vascular. ¿Querés hacer algún comentario hasta ahí de este paciente? Todavía digo, no, ni siquiera vimos la arteriografía. ¿Quieres aclarar algo? Igual creo que me parecía interesante la edad del paciente, porque ese siempre fue un planteo. Por otro lado, un paciente muy autoválido que trabajaba a los 93 años, hacía tareas mínimas, era juez, pero seguía siendo... Y también el planteo de estar inhabilitado era un tema para él. Las dos cosas que diría es muy de acuerdo en que hay que encontrar en cada institución a alguien que se dedique a la úlcera. Y la verdad para nosotros es muy frecuente la consulta por pequeñas úlceras o lesiones tróficas. Nosotros también tenemos miedo de ser sobreinvasivos. Lo que sí creo que necesitan mucha pauta de alarma y mucha consulta cercana, que 3 meses después es mucho, que probablemente hay que verlo a las 3 semanas, al mes, y con mucha pauta de alarma a la familia. Sí, me parece que el camino que se tome, sea conservador o invasivo, el seguimiento tiene que ser muy cercano. Sí. ¿Sigo? Sí, avanzo solo. Bueno, el planteo fue intervenirlo. Como les dije, tenía multisegmento, traté de reducir un poco las imágenes porque hay bastantes, pero lo que tiene... Ay, no recicla. ¿Me lo podés reciclar? Tiene lesiones a nivel de la femoral superficial, la poplitea, todo este segmento. ¿Querés mostrar, Ana, bien dónde está la poplitea? Digo, para. Sí, bueno, acá ya es casi toda poplitea, ¿no? Pero son en tándem todas las lesiones. Acá empieza todo el segmento intrapatelar que, salvo el tronco tibio peroneo, el resto está todo enfermo. Frenarlo ahí, ¿puede ser, por favor? Me Bueno, parece que no se puede. Igual en las fotos de acá se los puedo mostrar. Acá ya está revascularizado. La realidad es que cuando planteamos qué hacer, también se planteó hacer lo que se podía, no ser tan invasivos. También es algo que me parece que después, en retrospectiva, nos replanteamos. La idea fue tratarlo proximal, acá quedó con una disección, pero con muy buen flujo. Y de hecho mejoró, ¿me puedes ciclar esta de nuevo? Mejoró muchísimo la circulación colateral. Intentamos recanalizar la peronea, que parecía la más sencilla, la verdad, porque el resto no se veía. Tiene una variación anatómica que ahora se las voy a mostrar. Acá parece una rama, parece una colateral, que era donde nos metíamos, y de hecho la angioplastia de la peronea fue fallida en ese intento. La circulación colateral había mejorado y terminamos ahí. El planteo hasta acá, nuestro, y también abro la discusión, es cuando uno tiene esto, me parece que, y tiene esa úlcera, debería intentar revascularizar el pie para asegurarse que cubre la úlcera. El tipo de lesión que tenía era muy severa, bastante desafiante, era la posibilidad de la angioplastia.
para revascularizar en forma agresiva necesitábamos materiales que en ese momento no teníamos, y un poco por todo el contexto también decidimos revascular eso y ver cómo evolucionaba. No sé si quieren comentar algo acá, pero bueno, esos fueron los planteos que nos hicimos. También el planteo era cuán agresivo ser, hasta cuándo seguir, y el resultado que tuvimos fue ese, que fue éxito parcial. En la evolución intrahospitalaria o a las 72 horas de evolucionan con un dolor mayor. Yo creo que en realidad lo que les fue disminuyendo fue la tolerancia al dolor, pero con mala respuesta al tratamiento analgésico. La úlcera no había cambiado, se le hizo una toilette, pero no hubo modificaciones, tampoco había pasado mucho tiempo. Tenía un doble tratamiento antibiótico, y en este momento, incluso por la intensidad del dolor y el mal manejo del dolor, se plantea la amputación. Ahí se reúne el equipo multidisciplinario, que es otro concepto, me parece, a destacar en esto, que esta patología se debe seguir, un poco fue lo que se habló, por un grupo multidisciplinario para tomar la decisión y para hacerle el tratamiento. Y les comento lo que se planteó con la amputación, que también era para tener en cuenta la edad del paciente, el tratamiento del dolor, que era muy mal tolerado por él, y si uno lo revascularizaba, el tiempo que iba a tardar en curar la herida, para él iba a ser también bastante comprometido. Entonces, la solución que se planteaba era la amputación por el dolor. A ver si podemos plantear, a ver, para que se imaginen cómo voy a decir la discusión, digo, para que de alguna forma opinemos todos y tratemos de imaginarnos cuál es la discusión. Acá el punto era un señor de 93 años, como dice Ana, manejaba con 93 años, trabajaba y tenía una vida autoválida, eso se lo aseguro. Él cocinaba, se bañaba todo solo. Sí, iba entonces a trabajar, el médico de cabecera lo conoce casi hace 30 años, este paciente, se sienta delante nuestro y hace seguro no es alguien que lo dijo por decir, es alguien que sabe del tema, sabe que en otro paciente lo estaría revisando, y dijo: ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Amputamos, buscamos una solución, entre comillas, lo más rápido posible, lo logro externar lo más rápido posible y salgo de un problema que es que este paciente esté lo menos tiempo internado, esté lo más rápido en su casa, y posiblemente si sigue con una silla de ruedas, si sigue con alguna prótesis, lo que sea, para este paciente me parece que va a ser lo ideal. Porque lo voy a tener fuera de la institución y lo voy a ver en su casa, que es donde él va a estar mejor con 93 años. Y por otro lado, se le planteaba, es bueno lo que planteas, pero bueno, si logramos revascularizar el miembro, va a ser un poquito más prolongado, pero este paciente va a estar caminando, va a estar de alguna forma mejorado el dolor, la cuestión anímica, etcétera, etcétera. O sea, teníamos dos extremos que incluso los dos podían fallar. O sea, se podía revascularizar y terminar amputándose, y uno dice: ¿para qué perdí un mes de internación por ahí si se termina amputando? O amputarse y seguir con dolor por el miembro fantasma, etcétera, etcétera. Por eso que la idea sería que quiero que se imaginen cómo había sido la discusión y abrir un poco. Sí, no sé por otro lado también cuánto se podía adaptar a una prótesis este paciente, ¿no? También totalmente. Eso se planteó como una prótesis, pero no sé hasta cuándo un paciente en estas condiciones se puede adaptar, ¿no? Por ahí también uno plantea amputación y prótesis, pero eran los dos extremos, como que seguro. Las dos tenían, claro, las dos tenían pro y contra. Uno podía no después ajustarse a la prótesis, pero él decía: estoy contento con una silla de ruedas. Y la realidad de plantear un tratamiento de revascularización también era complejo, con una falla previa, que también hay que tenerlo en cuenta, porque la posibilidad de éxito cuando ya tenés una angioplastia fallida disminuye, y con una oclusión total. Y este tipo de oclusiones son muy complejas. Sí. No, dos preguntas. ¿Tenía insuficiencia renal? Sí, no dialítica, 1,5. Un clearance de 30, 20 y pico. 35, si no me equivoco. Sí. Y otra pregunta, ¿tenía infección? ¿Tenía un aislamiento? ¿Tomaron muestras de las úlceras? Sí, se tomaron muestras. No me acuerdo qué, no sé, Nico, si vos te acordás qué germen era. No tenía infección. Sí. ¿El antibiótico, digamos, cuánto tiempo tiene? O sea,
¿Estaba arrancando? ¿Qué pasó? ¿Cómo Sí, evolucionó? probaron varios esquemas con el antibiograma, se rotó, digamos, estaba con el tratamiento óptimo para la infección o para el germen. Tratamiento endovenoso, catéter para tratamiento. Y él, lo peor en ese momento era el dolor. Digamos. Lo que más apremiaba ahí era el dolor que tenía, que él no lo toleraba. Estaba con pulsos de fentanilo, estaba con el máximo y el dolor no lo toleraba. La última arteriografía, ¿cómo queda? Ahora, si querés, se va a ver mejor, sobre todo lo del pie. Les cuento lo que decidimos, que fue tratamiento endovascular, y acá te muestro cómo quedó. Ven que la circulación colateral es muy abundante también. Y ahí en la siguiente ves hasta lo que llega al pie, y arriba las fotos no se ve bien, pero lo que tiene es la plantar marcada, y es lo único que llega al pie. También se movía un poco, las imágenes no son óptimas, pero también con esa circulación lo que llegaba al pie era mínimo. Lo único que se veía era la plantar lateral. Abajo es un anteroposterior que se ve todo por colaterales. De lo infrapatelar es todo colateral. Sí. ¿Querés opinar algo, Nacho? Obviamente es complejo, son pacientes desafiantes. Yo a veces veo eso, me gusta, antes de, si voy a plantear una amputación, tener un angioreso, y a veces en la angioreso uno puede ver algún lecho distal que no se esté viendo de un vaso nativo, como para poder intentar hacerle algún bypass. Si el paciente, dicen que está tan bien, intentar hacer algún bypass a algún lecho nativo que le quede, como para tratar de mejorarlo. La otra, tal vez, alternativa es hacer un abordaje, intentar algún abordaje retrógrado y no convencional, para abrir algún vaso, para mejorar algún brazo a nivel de pie, en la arcada del pie. Pero Ronald, para vos, con lo que se ve de lo plantar, ¿te parece que va para está bien, las imágenes, la verdad que no es muy buena, pero ¿te parece que va para un bypass a lo plantar? Si hay que guiarse por esa imagen, no. Yo vengo de una escuela muy pro revascularizar todo, y hasta este paciente no lo amputaríamos solo por el dolor, pero no parece revascularizable con un bypass esa plantar. No tengo mucha experiencia en pedir resonancias para intentar ver vasos que no vemos en la angio. Nosotros hasta por ahí este paciente, si no se puede hacer endovascular y ya hasta la poplita está revascularizada, por ahí lo llevamos a explorar la pedia lateral posterior, a ver si alguna de todas está. ¿Y No se ve en la prostaglandina angio. se hubieran planteado? Nosotros sí, Además, no. pero bueno. yo intentaría revascularizar a muerte. O sea, yo intentaría revascularizar a muerte. Yo he tenido pacientes en los cuales no se veía nada en la arteriografía, y en la angioresonancia se terminaron viendo lechos y se terminaron revascularizando. O sea, yo creo que Acá, perdóname, lo que tiene a favor es que la inyección fue bien distal, eso te aporta más chances de que puedas ver algo que, no sé, comparado con la resonancia, ¿qué diferencia hay en yo la tengo opción de pacientes en los cuales en la arteriografía no se veía nada, y se veía tal vez menos circulación colateral que acá, lo cual, si uno dice tengo tanta circulación colateral, algún vaso nativo debería estar viéndose, pero pacientes en los que no se veía nada y que con una angioresonancia uno pudo ver un lecho de revascularización y se lo fue a revascularizar. En este momento me acuerdo
2 pacientes, un paciente diabético que tenía muchísima enfermedad, ya había sido revascularizado previamente y que no se veían prácticamente lechos, y otro paciente, una paciente con aneurisma popliteo, que no se le veía absolutamente nada, un aneurisma popliteo trombosado. Se le hizo una resonancia y en los 2 casos se terminó revascularizando en forma quirúrgica y salvándose la pierna. Yo creo que en estos ramos algo hay de nativo. En toda esta madeja de vasos hay antes de amputar, segmentos de sobre todo un apinativo. señor que, como decían ustedes, la posibilidad de equiparlo con una prótesis después y que vuelva a caminar es muy baja. Complejo. Intentaría revascularizarlo de cualquier forma. Y prostaglandinas, yo la verdad que hace algunos años pasamos bastante prostaglandinas, hicimos prostaglandinas intraarteriales, hicimos pulsos prostaglandinas y no tuvimos grandes resultados. En la literatura no está, hay un montón de trabajos, todos chicos, con resultados discordantes, y mi experiencia personal no fue, wow, qué suerte que tuvimos que le hicimos prostaglandinas. Sé que hay gente que usa más prostaglandinas que no. Yo creo que las prostaglandinas como coadyuvante a la revascularización puede servir. Me parece que solo prostaglandinas, en un caso así, no creo que le aporte mucho. 2 comentarios. La verdad que, digamos, hay un antes y un después del tratamiento de estas lesiones de Palena, ¿no? Palena nos enseñó a seguir para adelante, ¿no? Es más, se lo muestra Palena. Claro. Digamos, para nosotros existía lo infrainguinal y lo infrapopliteo, ahora existe lo inframalleolar, cuando uno decide revascularizar. Así que, y yo creo que es la zona, el angiosoma de la lesión, me parece, ¿no? Ahí en esa, creo que corresponde, ¿o no? Sí, igual creo que acá angiosoma es complejo. Bueno, hay que hacer lo que se pueda. Sí. Pero digo, de casualidad Sí. se abrió esa zona. Y prostaglandina, la verdad que mi experiencia, yo tengo buena experiencia en el ergotismo. Ahí tengo buena experiencia. No en lo vascular. Mejoran un poco y después, ¿qué es el metaanálisis italiano que mostró que mejoraban al principio 27 días dándole prostaglandinas? Mejoraron el primero 2 meses y a los 6 meses estaban igual que al principio. Así que yo es muy, muy seleccionado. Mi experiencia es mala con prostaglandina en isquemia crítica. Olvidémonos, esto de lo que contaba Ana, fue así, digo, era una cuestión también de materiales, de momento. Tiene 93 años, entra la primera vez, ¿no? A hacer la ortografía. Tiene 93 años, 1,5 creatinina. ¿Vos intentás revascularizar solo lo suprapatelar o ya que lo metés, querés hasta la punta del dedo gordo revascularizado? Y depende del tema del contraste y demás, pero uno trata de, en este escenario, con esa anatomía, logra lo que puede. Intenta abrir todo el arco palmar, todo lo que se pueda. Digamos. ¿Entendió eso? Acá se abrió en un primer momento lo suprapatelar. Sí. Buscando que, en una cuestión también de materiales, pero buscando que con eso mejore la perfusión distal y por eso, por ahí con un poco contraste, claro. De hecho, Primero, mejorar las colaterales, claro, pero entonces buscó, también... o vos hubieses ido con todas desde el principio. Ya dicen eso, ¿no? Mejorar primero el inflow y ves cómo va. Si la cosa no va, seguís. Yo creo que si la infección está tratada, uno abrió y tiene posibilidades de seguir haciendo, yo seguiría. Sí, me preocupa su riñón, ¿no? Sí, Pero... Lo que tenía en contra para que les sea suficiente era que la úlcera era muy grande, llegaba casi a los tendones, y que abajo no tenía ninguna línea de vasos que le llegara hasta el pie completa. Por ahí uno tiene la peronea, que dice, bueno, la peronea sola no, pero si está permeable le ayuda, pero acá no había nada. Es medio un procedimiento de salvataje, digamos. No hay seguro, este es salvataje. Mucha historia, digamos. Parece que se hace antes que imputarlo y bueno, se hace lo que se puede hacer. Bueno, ¿sigo? Bueno, acá para que tengan una idea de lo que son pacientes con patología igual, pero repito, las imágenes no son óptimas, pero era comparado con un pie normal o una vasculatura normal a nivel del pie, lo que se veía y lo que tenía el paciente. En la anteroposterior, la verdad que parecen todas colaterales.
La variación anatómica, que creo que también fue parte del problema que tuvimos, tiene una tibial anterior con nacimiento, una variación anatómica que es bastante alta, que no es muy frecuente, que de hecho nosotros pensamos que estaba más abajo, nunca intentamos por ahí, y acá en el tronco tibio peroneo, que parece como una continuidad, esto es una colateral que era donde nos metíamos, y el muñón es acá está como superpuesto. Cuando vemos en una lateral nos damos cuenta que estábamos entrando a la colateral. Pero bueno, cuando esto es muy técnico, pero un poco es para que vean cuando uno se plantea qué hacer, siempre tiene que tener más de un plan. A veces A, B, C, D y E. Pero el plan A era ir anterógrado, el estándar, y tener un acceso distal. La única chance que teníamos de entrar distal era a través de la plantar. Igual era desafiante porque había que recanalizar toda la tibial posterior. Acá intentamos desde el anterógrado, algo logramos, ven que ahora se ve como un recorrido, un camino, pero muy calcificada, siempre llegamos hasta acá, no sé si esto es colaterales o no. Acá se ve el tronco, se ve el camino, antes nos metíamos siempre por acá y era donde no habíamos podido acceder. No pudimos y como ya teníamos planificado, ya estaba preparado para entrar por abajo, guiado por eco, punzamos la plantar. Acá no voy a hacer mucha explicación técnica, pero uno la ve por eco y se guía también por angiografía. Testea para asegurarse que está en verdadera luz y hay materiales dedicados que son de micropunción que son menos agresivos. También me parece que en estos pacientes, y a medida que uno se hace experiencia en esto, rotar al acceso distal lo antes posible sin estar 2 horas luchando con un vaso complejo como este, que creo que también lo da la experiencia, y ver que el acceso es factible y ayudado con eco es mucho más fácil y es bastante inocuo, digamos, no le genera demasiado problema al vaso después. Uno debería hacer el switch más rápido. Bueno, acá para que vean cómo es, vamos subiendo, ahí ya no había vaso, así que lo que nos asegurábamos era estar en verdadera luz. Hay materiales que ayudan, esto es un microcatéter en la segunda diapositiva. Lo que ven arriba es la cuerda entrando todo subintimal, todo el recorrido que hacemos es subintimal. Y cuando llegamos a la zona que nos chocamos, digamos, con el acceso de arriba, uno lo que tiene que hacer es tratar de reentrar en el catéter que viene por arriba. Que parece complejo, pero cuando la luz es tan chiquita, casi que el único camino que tiene es entrar al catéter. Nos costó bastante en esto, entramos bastante más arriba, pero pudimos hacerlo. Bueno, esto es lo que les decía, acá está en la segunda está el catéter, uno tiene que enhebrar ese catéter y termina sacando la cuerda por el introductor anterógrado de arriba. Para esto se necesitan siempre 2 personas y una vez que uno logra pasar, lo que se hace es del acceso distal, pasa al proximal, deja atravesado el microcatéter de introductor a introductor, saca la cuerda de un lado al otro y la vuelve a pasar para enderezarlo, para ir otra vez de anterógrado, de proximal a distal. Porque después lo que hay que hacer es, cuando uno termina de usar el acceso distal, es con la cuerda enhebrar otra vez la arteria plantar y poder hacer la hemostasia del acceso. No los quiero complicar mucho con lo técnico, pero acá ya estamos desde arriba para abajo, digamos. Dilatamos con balones con diámetro creciente para tratar de romper lo menos posible la arteria. Tengan en cuenta que esto es todo revascularización subintimal y fuimos progresando con los diámetros. Allá en la última es para que vean que la cuerda termina saliendo y uno revasculariza hasta antes del acceso. Bueno, acá predilatamos. Lo que suele pasar en esto es que hacen recoil, estas arterias suelen hacer recoil y uno tiene que tratar de tener el mejor diámetro posible.
en esto lo cosmético no es tan importante, sino que sea funcional y que tenga flujo aceptable, se predilata varias veces. Esto, como concepto, me parece que es importante. En el último tiempo, todo lo infrapatelar, siempre el gran problema es que la permeabilidad a mediano o largo plazo es poco y está discutido. Y uno de los planteos es que no se le da el diámetro adecuado, que se subestime el diámetro. Uno trata de ser bastante conservador y dilata con balones chicos en general de diámetro, y lo que se vio, uno de los nuevos conceptos, es optimizar el diámetro del vaso. La tibial anterior tiene frecuentemente una estructura más cónica, arriba tiene diámetros mayores a 3 y abajo son alrededor de 2,5. El arco plantar depende un poco de la dominancia que tenga, si es de la tibial anterior o de la tibial posterior, y la tibial posterior suele ser cilíndrica y en general no alcanza el diámetro de los 3 milímetros. Pero uno tiene que, o la tendencia es a ser más agresivo con el diámetro, y se demostró que la permeabilidad mejora bastante a largo plazo. Incluso uno de los planteos de los balones con droga a nivel infrapatelar es que no funcionaron porque se subestimó el diámetro. El nuevo planteo es ser más agresivo con el diámetro, incluso para que la droga penetre mejor en el vaso. Este es un concepto que me pareció importante nombrárselo. Acá, un poco para que entiendan el concepto, una vez que se soluciona o se dilata el vaso, lo que se hace es con la cuerda, se recanaliza la arteria plantar, se cierra con un balón, se hace hemostasia interna, digamos, y con 5 minutos de insuflación del balón se termina cerrando el acceso. Se saca el introductor, se deja el balón y en general deja de sangrar. Es seguro, es un acceso seguro y que no altera el vaso. Esto es como quedó. Tiene una disección ahí en la femoral pequeña. Recuperó el flujo hasta el pie y lo más llamativo es que se le fue toda la circulación colateral. Bueno, lo que habla de que le sirvió abrirle el vaso. Esto es el pie, que es lo mismo que vimos. Y el paciente post-angioplastia tuvo una mejoría completa del dolor, fue lo que más significativo fue para él en el inmediato. Después siguió con la cirujana plástica, que es la que hace el seguimiento de heridas de la institución. Se le puso un VAC, que es el sistema de presión negativa, que puede ser tanto continua como intermitente. La mayoría lo debe conocer. Y la herida fue evolucionando, siguió con atención domiciliaria, tratamiento antibiótico por 6 meses, y evolucionó con acercamiento de los bordes. Acá lo van a ver. En los 3 meses es lenta el tratamiento, pero tiene una reducción notable y una mejoría incluso del color del pie. Y como mensaje, que es un poco lo que estuvimos hablando, es que la isquemia crítica siempre se debe tratar en forma multidisciplinaria para mejorar los resultados, que las posibilidades de revascularización, sobre todo endovascular, en el último tiempo cambió radicalmente por los materiales. Los accesos distales aportaron mucho en este tipo de lesiones y en la complejidad de estos pacientes, y que todo el tratamiento de estos pacientes es complejo y si se hace en forma aislada no sirven. También hablamos de lo de la amputación. Amputación mayor sin revascularización en general no es la solución final porque termina siendo cada vez más proximales. Incluso la performance del paciente empeora mucho en poco tiempo. Muchas veces termina con amputación contralateral también. La amputación en sí tiene el riesgo de eventos cardiovasculares perioperatorios, con el incremento de los costos también en esto. Este era un paciente particular, pero hay pacientes jóvenes que muchas veces son el sostén familiar y la amputación los deja fuera del sistema. Lo que dijimos de la amputación sin diagnóstico y sin revascularización previa mundialmente es altísima.
Y el objetivo de la revascularización en este caso y en la mayoría de la isquemia crítica es el salvataje del miembro. Muchas ¿La angioplastía fue con balón? ¿Con drogas? No. No. A ver, la mala, no la mala evolución, digo, la evolución de estos vasos, ¿se restenosan o se trombosan, Fer? Las dos cosas, ¿no? Esto, la verdad es que anda mal esto, pero anda lo suficientemente bien como para que cierre. Son diámetros chiquitos, con balón. La permeabilidad de esto es muy baja. Digamos, si hablamos de una femoral de una permeabilidad al año un 70%, esto con balón, con el diámetro tan chiquito, pero acá el objetivo no es que quede abierto, el objetivo es que se cure la herida. Claro, digamos. es salvarle el miembro, literal. ¿Cómo evolucionó? Bueno, te quiero que le pregunta. A ver, esto voy a hacer la analogía con lo coronario. Digo, en lo coronario, entender qué cosa te trombosaba, qué cosa te restenosaba, fue que surgieron los balones, la angioplastía con droga, digo, el stent con drogas. Por eso digo, la pregunta es si podemos hacer esta analogía. De ahí digo, si necesitaríamos llevar a la angioplastía con drogas a la infrapatelar o incluso la utilidad de clopidogrel, digo, en forma prolongada en estos casos. Digo, ¿cuánto tiempo lo antiagregarías? ¿Te parece que es una cuestión que va a evolucionar independientemente del clopidogrel? Bueno, en realidad estamos hablando en un escenario que no sabemos, hay cero evidencia. Realmente la angioplastia infrapatelar se recomienda más doble antiagregación por el tamaño más pequeño de vaso y por riesgo de trombosis. Yo creo que acá es las dos cosas. Me parece que ser diabético, la restenosis ya en la femoral es alta, acá es altísima. Por eso realmente duran 2-3 meses lo que dura la restenosis. Me parece más restenosis que trombosis. Uno del clopidogrel porque se queda más tranquilo, pero en realidad angioplastia con balón, el clopidogrel no hay ninguna indicación. Uno lo da como para decir, bueno, está más licuada la sangre, pero no, el objetivo es que se cure la herida. Sí, estaría bueno por ahí asociarle a algún otro método, BAC, plasma rico en plaquetas, no sé, cualquier otra cosa que ayude a la cicatrización. Nosotros no usamos mucho BAC. No usamos mucho. Acá ¿usaron BAC? Sí, sí. Perdón, no sé. De hecho, las primeras semanas se le hacía toalette en cada cambio del BAC porque tenía muchísima fibrina y necrosaba los bordes. Y después, fue mejorando y de hecho los bordes fue lo que más mejoró. Lo que más rápido mejoró en realidad. Quería preguntarles en general, ¿cuál es la visión en estos pacientes de tan alto riesgo? Como yo en principio lo dejaría con aspirina clopidogrel, eso es lo que dicen las guías, pero ¿qué es lo que piensan del uso de rivaroxaban en este escenario, en estos pacientes? Con bajas dosis, ¿no? Como el COMPAS. ¿Qué harían le pondrían doble antiagregación y bajas dosis de rivaroxaban o seguimos antes del COMPAS? No sé. ¿Quién quiere opinar? Fer, digo, coincido, al no haber evidencia uno tiene que hacer analogías. Y cuanto uno más lee, mejor, porque uno puede hacer más analogías con otras situaciones. Incluso uno puede plantear silostazol sí o no, buscando efectos vasodilatadores, efectos antiagregantes, algo con dipiridamol. Hay una cantidad de variables. Yo mi opción, mi visión del COMPAS es, tenemos un beneficio y tenemos un perjuicio. El perjuicio es el sangrado. En este paciente veo muchas variables de sangrado, básicamente la edad y la función renal. Digo, son las dos variables donde en todas las situaciones coronarias, FA, ACV, cuando se los fue más agresivo con el tratamiento antiisquémico o anticoagulante, fueron donde más sangraron. Por eso en este caso yo trataría de ser lo menos antiagregante posible o antitrombótico posible. Si hablamos de rivaroxaban, debe tener un clearance bajo, lo cual ya se contraindica. No, ni loco, no. No, el riesgo de sangrado, tiene aorta, insuficiencia renal. Pero no veo, no concibo. Sí, ojo que el COMPAS, esto entraría en el Voyager PAD, que también es rivaroxaban, que todavía no está terminado, entran por revascularidad. En realidad tampoco entraría porque tiene una úlcera grande, se excluye. ¿Cómo? ¿No tiene límite de edad el estudio? Sí, por la edad no. Digo, para rivaroxaban.
Y el COMPAS era una enfermedad sintomática, pero no era úlcera, que yo recuerdo. La enfermedad No. sintomática no era isquemia crítica, era enfermedad más estable. Sí. Pero también la pregunta en otro escenario, ¿no? En otro tipo de paciente más joven sin insuficiencia renal. Bueno, ya llegó, de hecho ya llegó la dosis de 2,5 cada dosis acá a Argentina. La dosis vascular, ¿no? Le dicen la nueva dosis vascular. Si este paciente hubiera tenido buena función renal y 50 años, de hecho no me parece seguramente no hubiera tenido. Está bien que por revascularización es el Voyager, pero es lo que justamente quiere probar, que yo creo que va a dar. Pero bueno, no, en este escenario, sí aspirina y clopidogrel un menos, tiene un riesgo de sangrado, habría que sacar los scores de sangrado, ¿no? Pero uno lo dejaría por una cuestión de que fue infrapatelar y que un poco su pierna depende del flujo. Uno lo dejaría con aspirina clopi. Discutible, ¿no? Sí. Cris, por ir tratando de alguna forma homologar a situaciones neurológicas en cuanto a lo que planteaba Nacho, ¿no? Digo, si sería agresivo o no con el tratamiento antitrombótico. Es diabético, tiene factores de riesgo, puede tener enfermedad microvascular cerebral asintomática. A veces esto los predisponen a tener microbleedings o microsangrados y tener más riesgo cuando uno lo doble antiagrega o lo anticoagula. Desde lo neurológico somos un poco más escépticos con el rivaroxaban. De hecho, consideramos que no sabemos muy bien cuál es la dosis porque ha habido trabajos con dosis muy variable, pero me parece que en el peso pondría primero alguien que tiene limitación, que puede tener trastorno de marcha, que puede tener caídas, que tuvo con este cuadro de dolor y demás, y también pensaría que es un vascular y es probable que pueda tener enfermedad vascular silente y uno le está agregando un riesgo con un beneficio que no parece muy claro por lo que los escucho. Uno haría un mes de doble antiagregación después de dejar una aspirina, como para decir, le doy algo de doble antiagregación. No, el tema, estaba pensando en la estenosis aórtica severa, que también, porque empezará a caminar, va a tener disnea. Va a sincopar. Caminaba, hasta, sí. Sí. No, era activo, muy activo.